que uno de los principales derechos es el derecho a la salud. Y que este derecho sea un universal, pero además exigible, ¿no? Porque finalmente, cuando nos enfermamos, no es porque querramos, sino porque así es como este tránsito en cuanto al desarrollo humano, ¿no? Pero además tiene que ser solidario, tiene que ser integrar, incluyente y equitativo, ¿no? Porque finalmente está en el mandato de la Constitución política que nos rige en la Ciudad de México. Ahora bien, pasando, esto a nivel de introducción, pues esto es como lo que conlleva la Secretaría y como que son puntos que no debemos perder de vista porque finalmente de ahí emana pues todo lo que trabajo social hace. Pasando a esta parte de trabajo social gerencial, que es finalmente donde yo estoy inmersa actualmente, pues esto lo lleva a través de la Coordinación Operativa de Trabajo Social, donde pues tendríamos que alinear la misión y visión de la Secretaría, de toda la Secretaría de Salud, para plasmarla en lo que es un servicio, que es el servicio de trabajo social. Y nuestra visión de todo el servicio de trabajo social, pues es contribuir a esa atención social de la población, siempre respetando sus creencias, sus valores y sus costumbres, porque como ustedes saben, pues cada persona es diferente y finalmente es uno de nuestros principios básicos de atención, ¿no? Todo esto mediante la participación del individuo, pero no tan solo del individuo, sino también recordemos que esta atención tiene que ser sistémica, porque está inmersa también la familia de ese individuo o de ese paciente o usuario que está necesitando la atención médica, como incluso del grupo de amigos, de compañeros de trabajo o ahora con la pandemia, pues de comunidad. Para facilitar la toma de decisiones, porque acuérdense que esto se basa en proporcionar alternativas, pero corresponsables. Finalmente, el usuario es el que determina qué alternativa es mejor para dar solución a su problemática. A través del acompañamiento, pues en el trayecto de su vida, volvemos a lo mismo, por eso está dividido en pediátricos, maternos y generales, porque en algún lapso de su trayectoria de vida puede pasar a alguno de los hospitales. Para garantizar con ello, pues su derecho a la salud. Volvemos a lo mismo. Tocamos siempre y en todo momento la importancia de los derechos humanos de las personas. ¿Cuál es nuestra visión como servicio de trabajo social? Pues ser un profesional de la salud con las competencias necesarias para innovar e implementar estrategias de intervención social basada en el apego a los derechos humanos de la población. Asimismo, trascender en la sistematización de experiencias profesionales e investigación social, que mucha falta nos hace, y que finalmente aquí en lo que es la red de la Secretaría, yo creo que se va a empezar a lograr porque esta situación pandémica pues nos ha tenido la necesidad de sistematizar nuestras experiencias, sobre todo para tener como un fundamento teórico que dé pauta a estas nuevas intervenciones. Recordemos que la pandemia nos agarró a todos de improviso y que finalmente si no dejamos como este lesgado o este antecedente, pues cuando llegara a venir otra situación así, tendríamos que volver a empezar de nuevo y finalmente de ahí corta nuestra trascendencia. Entonces, esta es nuestra visión de cómo lo tendríamos que hacer a nivel de todo el servicio de trabajo social. Algunas de nuestras funciones ya a nivel gerencial, pues son estas. Primero que nada, la planeación estratégica. A partir de la coordinación, se tiene que planear todas las actividades que trabajo social en las unidades hospitalarias tienen que realizar. Entonces, nosotros empezamos más bien a gestionar como esta parte de la normativa de tal forma que ya cuando llega a las unidades tengan como una guía, un procedimiento o algo como para que podamos seguir y dar, unificar como nuestras funciones y actividades de tal forma que cada uno de los 34 hospitales no hagan lo que quisieran hacer o lo que pretendamos hacer, sino lo que está emanado por la normatividad. Y entonces a nosotros nos toca hacer la planeación, incluso el logro, meta y porcentaje de todas las actividades que cada uno de los trabajadores sociales de las unidades
deben realizar. De hecho, actualmente, y con la pandemia, se tiene dentro de la red aproximadamente 750 trabajadores sociales distribuidos en las 34 unidades de diferente nivel académico y que finalmente se apegan a estas funciones y actividades. Otra de las funciones que se hacen aquí en la coordinación, pues es la elaboración de la normatividad, ¿no? Por ejemplo, se hicieron los lineamientos para la organización del servicio de trabajo social en las unidades hospitalarias, donde ahí pueden encontrar cada una de nuestras funciones, cada una de nuestras actividades, cuáles son las técnicas, los instrumentos a seguir para llevar a cabo nuestra intervención social. Así como un manual administrativo, desde el 2019 se sacó de toda la Secretaría de Salud, en el cual están inmersos nuestros procedimientos. Es igual, paso a paso de lo que cada uno hacemos. Recordemos que trabajo social, y eso es una parte muy interesante en nuestra intervención, que hace transversalización con varios procedimientos, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el banco de sangre, en el proceso de apoyo para el material de osteosíntesis, en esta parte, por ejemplo, que se aperturó los hospitales COVID, en el proceso del apoyo para oxígeno, en violencia, en la atención adulto mayor, en el maltrato infantil, o sea, tenemos varios procesos. Entonces, ¿dónde el trabajo social está inmerso? Y es aquí en el manual administrativo, donde se emanan cada uno de ellos, y a partir de eso, pues cada unidad hospitalaria realiza sus estrategias para cumplir con esa normatividad, la cual, una vez que se realiza, pues tiene que emanar en una gaceta oficial de la Ciudad de México, porque finalmente es de obligatoriedad para que se cumpla por todos los trabajadores sociales. Entonces, esa es otra parte que se realiza desde aquí. Asimismo, pues también nosotros elaboramos los instrumentos y los procesos de intervención. Por ejemplo, en la red de unidades hospitalarias, uno de los instrumentos que debemos de tener, pues es un directorio. Entonces, nosotros desde la coordinación hacemos un directorio general y cada uno de los hospitales hace los directorios específicos, porque si bien sabemos, y eso no nada más porque tengamos conocimiento, sino porque hacemos un perfil del usuario que nosotros atendemos, vemos sus necesidades y de ahí tenemos que hacer un directorio para apoyarlos en la referencia y sobre todo de instituciones donde se vean el perfil, la problemática que más tienen pues nuestra población. Ese es en torno a uno de nuestros instrumentos. Por otro lado, pues esta parte de los procesos. Los procesos porque finalmente ahora que se aperturó lo del apoyo de material de oxígeno domiciliario para las personas que iban a egresar con padecimiento COVID, pues finalmente tuvimos que ir alineando como la parte tanto administrativa, la parte normativa y la parte de la práctica para poder hacer un procedimiento y que todos en su conjunto dentro de la unidad hospitalaria supiera cómo enviarlo para que aquí se hiciera la gestión del trámite, pero además para brindarle una atención inmediata a ese paciente, porque finalmente se queda en el hospital y sin oxígeno no puede egresar. Entonces, se hacen los procesos de tal manera que todas las unidades que apoyan o que brindan oxígeno a los pacientes, pues sepan cómo hacer, cómo dar esa atención, ¿no? Sobre todo administrativa. Otra de las funciones que se hacen aquí, pues es la supervisión, que eso es sumamente importante. ¿Y por qué? Miren, lo que tenemos aquí, ya en cortito, no les quise poner el organigrama de toda la secretaría y de dónde emana como la coordinación, solamente la coordinación. Esta coordinación pues tiene un apoyo secretarial y 3 supervisoras. Las supervisoras acuden a las unidades hospitalarias donde aplican una cédula de supervisión como instrumento, donde ellas revisan y ven que la normativa que se está emanando pues se cumpla. Además de que ellas ven si como la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje, si finalmente alguno de los procedimientos nos falla,
ellas tienen la habilidad para hacer la capacitación incidental, para ver si hay una mala relación entre el equipo multidisciplinario, pero sobre todo, una de las cosas que nos sirven mucho en la supervisión es retroalimentarnos procesos. No es lo mismo que desde aquí, alguien dice, ¿no? Desde detrás del escritorio podemos hacer los procedimientos y cuando en la práctica a veces no se logra, entonces nosotros tenemos que retroalimentarlos de tal forma que en lugar de entorpecer el trabajo, podamos dar línea para que ese trabajo salga lo más rápido posible. Asimismo, y otra de las cosas que se hacen aquí a nivel gerencial, pues es llevar toda esta función de control, ¿no? Y pues el control pues es mucho porque finalmente son 34 unidades y las cuales todas nos mandan sus informes mensuales, algunos semanales. Ahora en esta parte COVID, pues los hospitales que fueron reconvertidos pues nos tenían que mandar pues diariamente esta parte de sus ingresos, sus fallecimientos, cuántas personas habían fallecido, dónde se estaban contagiando, porque toda esa información finalmente va subiendo, ¿no? Y va subiendo jerárquicamente hasta, pues, en algunas ocasiones llegar a lo que es la jefa de gobierno, donde de ahí ella reporta algunas incidencias, por ejemplo, cuántos ingresos hubo en las unidades hospitalarias, cuántos fallecimientos, o en qué lugares estaba viendo los principales contagios para que entonces ellas hicieran sus estrategias y poder cortar esta cadena de contagios. Pero así como se hizo en la pandemia, pues se tiene que hacer, pues haya pandemia no, llevar este control, porque finalmente recordemos que las estadísticas también nos dan como una pauta para mejorar, para analizar y sobre todo para volver a planear esta situación de la atención hacia los usuarios. Entonces, a grosso modo, a nivel gerencial, estas serían las funciones que trabajo social hace desde la forma directiva. Ahora, y bueno, ya este es como el punto especial y es el que más me gusta, que es el trabajo social ya directamente en unidades hospitalarias. Y yo se los voy a dar como en general, porque finalmente, y es verdad, aunque pertenezcamos a una red, cada una de las unidades tiene sus propias situaciones, sus propias estrategias, incluso su propia intervención. Pero, sin embargo, todos llevamos ciertos puntos de los cuales se tienen que unificar para que logremos el objetivo, ¿no? Y entonces les presentaré como esta parte del trabajo social ya en unidades hospitalarias. ¿Qué hacemos? Finalmente, tenemos que complementar lo que es la práctica con esta teoría metodológica, ¿no? Porque por eso somos una disciplina, porque llevamos teoría, llevamos métodos de intervención que finalmente en salud son aplicables. Y como ustedes ya saben, chicos, chicas, pues llevamos esta metodología de trabajo social de caso individualizado como primer método de intervención, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, nuestro sujeto de atención, pues es el usuario, pero también su familia, porque finalmente volvemos a lo mismo, la teoría sistémica nos dice que está conformado en sistemas y la familia nunca queda fuera, también toma decisiones. Hacemos este proceso metodológico. Número 1, y ahora se los voy a ir explicando cuando vamos viendo nuestras funciones. Número 1, cuando llega el paciente, pues finalmente lo entrevistamos, utilizamos esta técnica de la entrevista, pero a través del proceso metodológico de la investigación, ¿no? De hacer un análisis, de hacer esta entrevista con fines de obtener investigación sobre su contexto social que está viviendo el usuario y que de ahí emana el paso número 2 de nuestro proceso metodológico, el diagnóstico. Poder hacer de todos los datos que nos proporcionó el usuario o el familiar, pues un diagnóstico de su situación
para poder sacar como las necesidades sociales que en ese momento se están presentando al usuario y a su familia. Ya con ello, pues nosotros emanamos un plan social, un plan de intervención, es decir, cómo vamos durante su estancia hospitalaria, cómo vamos a ir trabajando con, ya sea con el usuario o con la familia, para poder subsanar esa situación o esa necesidad social que nos planteó durante la investigación que hicimos. Posteriormente, ya en toda su estancia hospitalaria o en su estancia de atención médica, porque también lo vemos por consulta externa, pues obviamente ya ejecutamos nuestro plan de intervención, dándole entonces ya ahí algunas acciones como la información, la orientación, la consejería, dependiendo de su diagnóstico que obtuvimos. Y ya por último cerramos pues con una evaluación, ¿no? Ver si el paciente egresó con mejoría, pero siguió como todas estas condiciones de intervención de trabajo social. O la otra es esta parte de si no tuvimos como tanto impacto, ¿qué procede para seguir y continuar con esta intervención social que hacemos? Y como ustedes saben y lo han visto durante todo su semestre, pues obviamente nos necesitamos y nos apoyamos pues de técnicas e instrumentos. Para fines de la atención en salud, sobre todo, dos técnicas importantísimas que debemos de tomar en cuenta. La entrevista en todo momento y la observación, porque finalmente también el observar genera mucha información que a nosotros como trabajadores sociales en salud, pues nos sirve para poder intervenir socialmente con el usuario y su familia. Asimismo, pues los instrumentos. Sobre todo manejamos dos en lo que es este trabajo social individualizado, que es el estudio social, donde ahí emanan todas nuestras variables para poder realizar nuestra investigación, y las notas de trabajo social. Y las notas de trabajo social son sumamente importantes porque ahí redactamos toda nuestra intervención profesional. ¿Qué hicimos? ¿Qué orientación? Si el paciente se fue de referencia, si le dimos una sesión de educación para la salud, hasta que egrese. Y los egresos en las unidades hospitalarias son de dos vertientes. Una, en lo que es por mejoría, cuando ya sale a casa, ya solamente viéndolo por consulta externa, u otra por defunción. Lamentablemente, esas son dos de las opciones que se ven en unidades hospitalarias. Y entonces, este es un primer método que nosotros utilizamos en la intervención social. Un segundo método, pues, es el trabajo social de grupos. Eso es lo que hacemos, y sobre todo en la educación para la salud. Trabajo social tiene una gran importancia en esto, porque a pesar de que socialmente estamos haciendo una intervención casi personalizada con ellos, en grupos tratamos de dos vertientes. Una, de formar grupos informales en salitas de espera, y a través de campañas de salud que ya son más grandes y que ya esas se elaboran con un equipo multidisciplinario donde intervienen, por ejemplo, enfermería, médicos, nutriólogos, pero que trabajo social siempre es el que coordina esa acción como una de nuestras funciones. Y entonces el trabajo social de grupos es fundamental el realizarlo en lo que es el área de la salud. Y también seguimos todo el proceso metodológico, o sea, no damos una educación para salud nada más con un tema que se nos ocurra, ¿no? Sino a partir de nuestro perfil social del paciente, es decir, de toda la investigación de las necesidades que la mayoría de la población tiene dentro de la unidad hospitalaria. Nosotros, investigamos cuáles son las principales necesidades o cuáles son los principales diagnósticos de la población. Dos, diagnosticamos como esta parte de cuáles serían los que tendrían que estar inmersos para poder tener un impacto en la población sobre su salud personal. Tres, planeamos las campañas de salud, o sea, tener que hacer como
el día de la prevención de diabetes, el lavado de manos, y después ejecutamos ya cuando llega la hora que está programada, pues nosotros realizamos las campañas, realizamos los grupos informales, hacemos las coordinaciones para ponerlas en práctica y después evaluamos si tuvo impacto o no con los familiares, principalmente de los usuarios que están ahí. Y nuestros instrumentos, pues son nuestras listas de asistencia, porque tenemos que tener una evidencia de que finalmente estamos atendiendo a esas familias, o incluso en lactancia materna, finalmente nos vamos directamente con las mamás que han tenido bebés y que les decimos la importancia de esta lactancia. Entonces, estas son las dos metodologías que usamos o que utilizamos más bien para nuestra intervención profesional dentro del campo de la salud. La de trabajo social comunitario, nosotros en segundo nivel no la hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros no salimos de nuestras unidades hospitalarias. Esa es una de las metodologías que el primer nivel de atención realiza, que es este trabajo social comunitario con educación para la salud, para poder prevenir muchos de los padecimientos médicos y con ello no lleguen a lo mejor sí a la prevención y a la atención de un primer nivel en centros de salud, pero preveemos que no te corran más riesgos y que tengan que llegar a las unidades hospitalarias. Entonces, en un segundo nivel solamente son estas dos metodologías, casos y grupos. Y que finalmente ustedes ya las vieron durante todo su semestre y por eso es la importancia, porque ya cuando hacemos la práctica muchas veces la teoría se nos olvida, pero fundamentalmente pues sí la tenemos que, es nuestro fundamento para realizar estas actividades. Ahora bien, pasemos a lo que realmente son nuestras funciones y actividades dentro del área de la salud. Y yo solamente voy a poner algunas, no todas, para que vayamos alineando con lo que ya les dije y vayamos viendo esta parte de cómo se hace el trabajo social de casos y cómo se alinea con nuestras funciones y actividades. Y aquí está, la primera función, investigación, donde el trabajador social pues identifica factores de riesgo, pero también factores protectores de ese usuario a través de la observación y la entrevista. Y esa entrevista no nada más queda como inicial cuando ingresa. Esa entrevista es subsecuente hasta finalizar con el egreso del paciente, ¿no? De esto hacemos el análisis y lo plasmamos en el instrumento que ahí lo tiene, tanto el estudio social como las notas de trabajo social. Que déjenme decirles que esta parte de las notas, híjoles, como ustedes saben, pues en el área de la salud se dan como muchas quejas, ¿no? Muchas quejas de atención. Y fíjense que uno de los instrumentos que salvan a muchos, y digo salvan cuando plasmamos nuestra intervención. Y cuando no la plasmamos, pues también nosotros caemos porque todo el equipo de salud es corresponsable de esa atención médica. No estamos aislados de que viene la queja para el médico, pero nunca recae en mí. Recae porque si en la nota no está plasmada nuestra intervención, si orientamos, si dimos consejería a esa familiar, a ese usuario, entonces todos corremos el riesgo de que no le proporcionamos esa atención. Y muchas veces en las notas de trabajo social, digo, salvamos porque cuando dice, se le brindó la atención o se intervino con el hermano del paciente denominado, llamado entonces con eso tenemos la evidencia de que a ese familiar, pues sí se le dio la atención, por lo menos social, sí se le brindó. Incluso pues ahí se describe, ¿no? Se le proporcionó informe médico a fulanito de tal, y se le orientó sobre. Y entonces estamos evidenciando pues que sí pasó con el médico, que sí le dio el informe, que sí le dieron la atención y con eso podemos subsanar esa queja que la verdad en salud sí, pues sí están como al por mayor. Pero y que en algunas veces cuando pues hay quejas y que realmente no hay evidencias de una buena atención, pues también se procede a hacer lo conducente, que es la capacitación al personal, las llamadas de atención por escrito o ya cuando sobrepasa
de nuestro ámbito de competencia, pues incluso está pues derechos humanos, la CONAMED, donde pues la queja se tiene que dar respuesta a esas instancias que a nosotros nos regulan, ¿no? Y sobre todo, como ya les dije, porque finalmente es un derecho humano de la población el proporcionarle pues, la atención en salud. Otra de las funciones que hace trabajo social dentro de las unidades hospitalarias, pues es de coordinación. Y primeramente la coordinación con su equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tienen que pasar con el equipo médico a que cada una de las especialidades o cada uno de los servicios vaya viendo qué necesidades tiene ese paciente. Y ahí esa parte social es muy importante. Si bien es cierto que el usuario va por un padecimiento médico, volvemos a lo mismo, se le da una atención integral. Y entonces ahí tendríamos que ver, si ese paciente requiere osteosíntesis, entonces hay que orientarlo sobre los trámites para meterlos a ese apoyo. Si ese paciente no tiene gratuidad y tiene que pagar, pues trabajo social tiene que orientar para poder decirle cómo se tramita una gratuidad para que así se exente de pago. Si ese paciente necesita un albergue porque finalmente es un adulto mayor que está en situación de abandono, trabajo social tiene que hacer las coordinaciones con las instancias requeridas o donde tenemos enlace para solicitar el apoyo de albergue. Si ese paciente es víctima de violencia, entonces hay que ver sus redes de apoyo y si no, el albergue para las mujeres. Entonces, socialmente tenemos que estar como al pendiente de esa parte que requiere el usuario, ¿no? Antes de egresar. Si ese paciente no tiene redes de apoyo, tendríamos que ver si está en las condiciones óptimas, socialmente hablando, para que egrese y él tenga un lugar donde recuperarse. Entonces, nuestra intervención ahí sí es importante. 2, también coadyuvamos con el equipo de salud para hacer las referencias. Si nuestro hospital en donde nos ubicamos no se tiene la capacidad de resolución para ese padecimiento, tenemos que buscar, ya sea en los hospitales de la red o los de tercer nivel que son los institutos, pues darle una respuesta para ese padecimiento. Entonces, por lo regular, trabajo social siempre está en el apoyo de la referencia para poder buscar la cita de alguna valoración o incluso desde el mismo traslado del paciente, ¿no? Para que le demos como esa parte importante que es el tratamiento integral. Y entonces nosotros ahí tendríamos que estar como muy, muy pendientes y si ustedes ven, pues uno de nuestros instrumentos importantes para la coordinación, pues es el directorio, además de los formatos que utilizamos, porque finalmente recordemos que todo esto está normado y que todo esto tiene ciertos formularios que se tienen que manejar para tener la evidencia o sobre todo el control o sobre todo esta comunicación entre unidades hospitalarias. Asimismo, pues algo muy importante, ¿no? Pues es esta enseñanza y capacitación. Recordemos también que finalmente esta parte social no es estática, ¿no? Esta parte social es cambiante y ahora lo vemos así ya muy a la vista con la pandemia, ¿no? Estas determinantes sociales han cambiado, estas necesidades sociales de la población ha cambiado y que finalmente nosotros nos tendremos que estar capacitando, pero también estar contribuyendo a la capacitación para poder estar nuestros conocimientos alineados, por ejemplo, ahorita, estas nuevas familias que se están formando. Entonces, trabajo social tiene que estar en una continua capacitación por la atención que brinda y por las nuevas necesidades sociales que se están descubriendo en este tejido social, ¿no? Entonces, es importante esto. Y nosotros lo hacemos, a través de la capacitación y adiestramiento continuo con las compañeras de trabajo social, pero por otro lado, pues también con la capacitación incidental de algunas normatividades que tenemos que ver y sobre todo esa parte pues le corresponde a las jefas de los hospitales o a las supervisoras de los hospitales, porque finalmente esto ya es en la operatividad. Asimismo, pues la parte importante que no debemos dejar dentro de las unidades hospitalarias, pues es la supervisión, ¿no? Porque finalmente, pues digo, de aquí emana de la coordinación. La jefa tiene que supervisar que esa normatividad pues se lleve a cabo y si no, entonces capacitar y si no, entonces
hacer supervisiones programadas ¿para qué? Para que todos estemos en la línea realizando las actividades que debemos llevar a cabo y sobre todo pues porque nosotros rendimos cuentas a través del control, que ahorita lo vamos a ver como también una de nuestras funciones principales. Y aquí, como ya lo habíamos visto en trabajo social de grupos, pues la educación para la salud, que es importante, sobre todo en el tenor de la organización de grupos formales, donde ahí les podemos dar a los familiares, sobre todo, pues uno de los temas importantes dentro de un hospital, los lineamientos hospitalarios. Siempre hemos dicho que una persona no va a un hospital a conocerlo, ¿no? Sino por una necesidad médica. Y qué mejor que a través de la educación para la salud tenga conocimiento, sobre todo que esto es como que quisiéramos decir como la información más sencilla, que es horarios de visita, informe médico, pero que a veces los familiares, pues obviamente ante su incertidumbre o ante su desesperanza por la salud del paciente, pues olvida. Y entonces estamos como en esta parte de estar orientando, de estar formando grupos para que estén más tranquilos, bajemos esta parte de incertidumbre y puedan permanecer al pendiente de su paciente. Pero además con otros temas que pues se tienen que hacer, ¿no? Como por ejemplo, esta parte de la prevención de la diabetes, esta parte de la lactancia materna, esta parte de la planificación familiar, de esta parte de cómo apoyarlos para que se integren a la prestación gratuita y que no les cobren por los servicios. Entonces, tenemos actualmente en las unidades hospitalarias 54 temas de educación para la salud, que volvemos a lo mismo, las jefas en su planeación estratégica hacen el cronograma de acuerdo a la necesidad del hospital, porque finalmente ya tienen su diagnóstico. Entonces, así es como se manejan en las unidades lo que es la educación para la salud. Y por último, otro de las funciones, pues es llevar el control, ¿no? Porque finalmente también, digo, si hacemos actividades, si hacemos funciones, pero también tenemos que dejarlas plasmadas. Y dos actividades que hacemos, pues es la elaboración de nuestro informe diario de actividades que cada una de las trabajadoras sociales tiene que hacer, y un concentrado mensual que es de tener de concentrar todas esas actividades de las compañeras, se concentran en un solo informe, el cual se envía a la coordinación y de ahí nosotros empezamos ya a hacer la distribución, ver si sus metas se están cumpliendo, si han llegado a los logros, qué les está pasando, porque tendríamos que justificar, porque recordemos que estamos contribuimos en una actividad institucional dentro de la Secretaría de Salud y entonces tenemos que dar respuesta a lo que nosotros estamos realizando en las unidades. Y entonces, a grosso modo, estas son nuestras funciones. Digo, cada una de las funciones tiene ciertas aristas porque finalmente no es tan fácil, ¿no? Cada una tiene estrategias diferentes porque ahí conversa con algunas otras actividades o muchas actividades que trabajo social dentro de las unidades hospitalarias tiene, ¿no? Entonces, así es como más o menos lo llevamos a cabo, así es como ellas lo llevan a cabo y que finalmente, pues es como evidenciamos nuestra labor en las unidades hospitalarias. Ahora, digo, esta es una cuestión más administrativa de lo que se lleva. Por otro lado, yo sí, en este tiempo de emergencia sanitaria, sí tomé un punto de esta parte de cómo nosotros intervenimos en esta emergencia sanitaria, porque si bien es cierto, ya cuando nosotros estamos inmersos en una unidad hospitalaria, pues igual, ¿no? Todas nuestras actividades pues llevan cierto ritmo, nuestra intervención ya es como de lo cotidiano que hacemos, pero ahora que surge esta pandemia, pues nos movió todo, ¿no? Y al sector que más pegó, pues fue salud. O sea, también nosotros tuvimos miedo en cuanto a la atención de los usuarios, ¿no? También porque desconocíamos qué estaba pasando. Pero también, si bien es cierto, era nuestro deber como Secretaría de Salud, como personal de salud, estar al frente de esa atención.
Y entonces, pues sí, déjenme decirles que trabajo social dentro de las unidades tuvo una participación en verdad de primera línea, aunque al principio no fue considerado, pero fue de primera línea. Y entonces les traigo algunas situaciones de nuestra intervención ante esta emergencia sanitaria que pues no solamente impactó a la Ciudad de México, ¿no? Sino a todo el mundo. Y que finalmente teníamos como esa incertidumbre, ¿no? Incluso del contagio personal, del contagio a nuestros familiares y que finalmente hasta temor, ¿no? A lo que al principio era la muerte, porque finalmente hubo muchos fallecidos en nuestras unidades hospitalarias. Y entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Ante esto, pues a partir de la coordinación, pues tuvimos que implementar lo que era pues una guía de intervención ante esa contingencia, ¿no? Sanitaria, porque además dentro de la Secretaría hubo 4 hospitales que se tuvieron que reconvertir al 100%. En lugar de dar atención médica, pues ahora daban pura atención con diagnóstico COVID, ¿no? Y dentro de estos hospitales, pues estaba el Belisario Domínguez, el General Tláhuac, el Enrique Cabrera, y como no sabíamos a quién de los usuarios atacaba, pues obviamente se reconvirtió un pediátrico infantil que fue el Villa. Y entonces, pues la manera de intervenir del servicio de trabajo social, pues tuvo que ser diferente. Y en verdad diferente porque ya una vez que llegaban los pacientes a las unidades hospitalarias, pues obviamente los aislaban, ¿no? Porque pues eran altamente contagiosos. Y entonces, pues nosotros tuvimos que intervenir solamente con la familia, ¿no? Y pues sí cambió como la estrategia de ahora, cómo hago un estudio social, ¿no? ¿Cómo investigo su contexto social de esa familia? Si también la familia, el hermano, la mamá, la esposa, también tenían alto riesgo de contagiosidad. Y entonces, ¿qué hacíamos? Y muchas veces, pues algunos hicieron las estrategias de que por vía telefónica. Entonces, en algunas unidades perdimos como este contacto personal con la gente, que en verdad mucha falta les hizo a los familiares, muchísima, pero después vemos como ya transformando esta parte de la atención. Y esta guía, lejos de todo lo que les platiqué que hacíamos, pues ahora cambió incluso nuestra forma de intervenir. Porque si bien antes hacíamos orientaciones y consejerías, sobre todo por el cuidado de la salud, ahora esa se vio más reflejada en esta parte de orientación y sensibilización en cuanto a la orientación sobre el reconocimiento de los cuerpos de los pacientes que ya habían fallecido. Y por otro lado, esta parte de la sensibilización para que en lugar de que ese cuerpo con alta gama de contagiosidad fuera inhumado, pues ahora fuera cremado, ¿no? Porque para evitar estos contagios que se detonaron en una primera, segunda ola y hasta ahora una cuarta ola de contagios. Entonces, nuestra forma de intervenir cambió. Entonces, cambió porque además nos impactó, ¿no? Y que déjenme decirles que algunas de nuestras actividades no pudieron detenerse, por ejemplo, la elaboración del estudio y el seguimiento de notas, porque trabajo social, pues sus instrumentos están integrados a lo que es un expediente clínico. Y entonces, pues obviamente era parte de nuestra normatividad, era algo que no podríamos dejar de hacer. Entonces, tuvimos que buscar las estrategias con tal de cumplir con eso. Y además es otra cosa, finalmente era buscar las estrategias, pero sobre todo para que quedara plasmado, porque hubo también muchas quejas pues que no se les dejaba ver a los pacientes, que no sabían si era su paciente y que finalmente nosotros fuimos implementando. Y asimismo, pues una de las fortalezas que tuvimos que hacer, pues fue en educación para la salud, ¿no? Y donde lejos de dar así como lactancia de los temas que ya les había dicho, pues fue más enfocada a esa jornada de sana distancia que todavía se sigue haciendo, ¿no? El lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, el de quedarse en casa, el de no saludar de mano, porque con eso teníamos que evitar la cadena de contagios a nivel familiar, a nivel grupal, incluso a nivel comunidad, porque finalmente este virus transformó todo. Entonces,
nuestras funciones en esta pandemia cambiaron, ¿no? Incluso me permito presentarles, por ejemplo, esta intervención que se hizo, son fotos de diferentes unidades hospitalarias donde no éramos llamado primera línea, pero fuimos llamado primera línea en la atención de los familiares de pacientes con diagnóstico COVID, porque nos estábamos olvidando de ellos, ¿no? O sea, toda nuestra atención era médicamente atender al usuario, pero también venía con una familia que estaba en esa incertidumbre de lo que estaba pasando. Y entonces, esa fue la labor del trabajador social, tener que transformarse para meterse a esas áreas y entonces ser el vínculo de comunicación entre lo que estaba sucediendo en las áreas COVID, que así se les dominaron, con los usuarios. Y entonces ellas hicieron como sus estrategias, ¿no? De darles el informe a través de vía telefónica, pero después de implementar las videollamadas, ¿no? Porque sí está bien, me dices, familiar de Dan, pues va mejorando y todo, pero una cosa es decirme y otra cosa es que yo lo vea. Y entonces se hicieron las conexiones para poder hacer videollamadas y a lo mejor no platicar con el familiar, porque finalmente recordemos que este virus a veces no nos permitía hablar, pero por lo menos vernos, ver que estaba bien, ver que estaba mejor, ver que se podía mover y que finalmente calmó como muchas de las necesidades sociales de la familia. Entonces, esto es lo que hicieron las compañeras. Ya ahorita en menor frecuencia, pues ya se está controlando la situación, pero al principio eso es lo que hacía, ¿no? Estar conteniendo sobre todo a la familia, porque pues fue una de las principales sujetos de intervención que nosotros tuvimos. Y como verán, pues estrategias para su educación para la salud, ¿no? O sea, formar grupos, informarles, decirles cómo era, cómo podían protegerse, cómo podían prevenir como el riesgo de contagio, qué le tenían que enseñar a sus familiares, pero además, y había una frase de una de las jefas, ¿no? Capacitar para capacitarlos. Entonces, porque también entre nosotros nos estuvimos capacitando, ¿no? Cómo utilizar como este equipo de protección, cómo hacer la videollamada, qué decirles, qué no decirles. Y bueno, finalmente esto fue lo que realmente se hizo, cómo vino a cambiar como nuestra intervención, pero la verdad, mi reconocimiento a cada una de las compañeras que estuvieron frente, tanto a cada una de las jefas de las 34 unidades hospitalarias, porque estuvieron al pendiente de las compañeras, como al personal operativo que estuvo ahí inmerso dando la atención social, ¿no? O sea, en verdad que evidenciamos esta parte de la importancia de nuestra intervención profesional en el área de la salud. Y digo, ahorita porque fue un hecho pandémico, pero eso es lo que hacemos en las unidades, estar de la mano con la familia y al pendiente de sus necesidades sociales, porque recordemos que tenemos que brindarles una atención integral, no solamente salud y ya con eso, ¿no? Sino todo lo demás que traen, ¿no? Todas estas necesidades sociales que cada uno de nosotros tenemos, no estamos exentos de poderlos tener, ¿no? Y por último, ya para ir cerrando esta charla, pues yo sí quisiera, y la verdad me emociona, porque este compañerito egresó del CETIS. Egresó del CETIS y está en una unidad hospitalaria. Y fíjense que al principio a todos les daban miedo ingresar a lo que ellos llamaron covitario, las áreas COVID, a ellos le llamaban covitario. A todos les daba miedo ingresar por esta parte del contagio. Pero él, bueno, ya como yo estaba monitoreando como hacía varios compañeros, a las jefas y todo, porque finalmente esa es otra parte, ¿no? El interés que se tiene desde este ámbito gerencial, pero finalmente es parte de nuestro personal, son nuestros compañeros. Y entonces me manda una foto diciéndome, mira jefa, me voy a meter al área COVID porque nadie quiere pasarle las pertenencias de los pacientes. Y también ellos tienen necesidad, entonces espero no contagiarme, pero si es así tendré los cuidados. Y entonces se transformaba, además es un hombrezote y por eso tiene bata sobre bata. Pero además, ¿saben
¿cuál es otra cosa que él hizo como trabajador social? Empezó a pasarles cartitas a los pacientes y se las leía. Y la verdad, una de las experiencias, y por eso me emociono, porque surgían dos cosas. Número uno, que el paciente al leer que su familia estaba ahí al pendiente y que le daba ánimos para recuperarse, el paciente salía de alta, se veía su situación anémica cambiaba y 2, 3 días empezaba la mejora y vámonos. Pero también hubo experiencias pues no tan agradables, ¿verdad? Entonces, él me cuenta que en una ocasión llegó una señora, su esposo estaba en el covitario y le pasó también una carta. Él estaba intubado, obviamente sedado y todo eso, y le pidió que se la leyera y se la leyó. Y finalmente fue una despedida, ¿no? Porque efectivamente al siguiente día el paciente no resistió, pero la señora decía, se fue tranquilo porque escuchó lo que yo le dije, ¿no? Escuchó lo que yo sentía. Y que finalmente el compañero fue el enlace para poder calmar como este estado anímico de los pacientes. A veces con experiencias buenas, a veces con experiencias malas, pero finalmente, y la verdad, siempre lo reconozco porque él egresó del CETIS, y que finalmente, mire, están ahí al pie de lucha como un buen trabajador social. Entonces, me emociona, la verdad me emociona. Y pues finalmente con esto quisiera agradecer y yo creo, digo, en esta charla, pues, y a grosso modo, poderles transmitir lo que trabajo social realiza en esta red de la Secretaría de Salud, que finalmente si lo viéramos por hospitales, pues la experiencia en verdad que es grande y es un tema que no puede transmitirse como quisiera, pero que finalmente nos hace ver el reflejo que cuando esta carrera nos gusta, podemos dar eso y más, ¿no? Eso y más, y el compañerito nos los ha demostrado. El compañerito, así como muchos otros compañeros que han realizado su intervención dentro de los hospitales y que finalmente tienen muy claro esta visión del ser trabajador social. Entonces, y pues realmente nosotros como esta coordinación que dirige, pues también tenemos que estar como al pie de las necesidades de ellos, pero sobre todo normando como lo que realmente tenemos que hacer en las unidades, lo que realmente hemos estudiado dentro de nuestras escuelas y lo que realmente nos toca hacer en nuestra praxis profesional. Muchísimas gracias y pues ahí estamos en lo que es en el área de la salud. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias por compartir con nosotros todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Verónica. Y antes de retirarnos, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a la doctora?